costura a este amor entre penumbras que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la roqueta, se puede continuar. Confesarme por fortuna, no la pena de amor. Es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Hoy para mí es un día especial, besarte por la noche, porque vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. ¿Qué pasará? Ah, no. Una dulce canción a la luz de la luna. ¡Hola! Y acaricia mi alma, hoy se nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede seguir la noche. Y al despertar la divina sabrá algo que no conoce. La 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 Dios. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me puedo enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una novia. Vivir así es morir de amor. Por amor dejo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo que no sé algo más que eso. Melancolía. Déjala ahí. Falta una canción. La del imbécil de Miguel Bosé. Ah, China. Bravo, muchachos, los del 56. Que ya son 56. Ya lo voy a decir, ya. Yo también soy de los 50. Yo también soy de
los 50, sí. Yo el día... ¿Vostè també serà de 55? Vostè no. El dissabte faig jo... Vostè? Ah, vostè també? Vostè és Mira d'abril. pues que tenim en comú tots, que és de 86. És de 56. Mireu, a veure. Ai, però No tinc propaganda. No. jo crec que això... A veure. Jo el que passa és que quan m'he enterat de les bobagues... A ver esta canción para los que sean del 56. Año 56. ¡Hola, meua! ¿Qué tal? Muchachos, bien, aquí nos tenéis. Todos poetas, los del 56. Me paso por un mundo en agonía. La vida es solo fantasía. Caminamos sobre el hilo en el miedo. A la taula i allí. Al primer grill. A ella teniu fam? Des d'ahir que no vaig sopar. Eh? Pues jo des d'ahir que no he sopat, eh? Ay. Ay. Pero croqueta. Croquetamente. Son concretas. Concreta lo bien. Pensar en comerlo. ¿A qué te refieres croquetamente? Concretamente. Diu, a la guerra me van tancar en un camp de conversació. Jo, hòstia, de greu parlar amb un toc. Oye, ¿me puedes...? Bueno, dice así, Espera que con permiso de Guillamón, vuelvo a pedir, y a él le pido perdón. Atiendan todos, señores, dejen el cabo un momento, que para Queta Ródenas traigo un cantar de contento. Acaba de dejarlo, ¿eh? Cumple 70 veranos, ¿quién lo diría, por Dios? Si está más joven y fresca que cuando tenía 22. De pequeñita, allí en el Delta, donde el Ebro se hace mar, creció entre los autobuses que su padre iba a arreglar. Allí corrió por las dunas, hizo amigas de verdad y descubrió que el vino blanco da una gran felicidad. Por eso, cuando hace falta, se escapa a verlas un rato, se toma un buen cava catalán y brinda de plato en plato. Luego, la cerámica fue su profesión. Vende, que te vende, llegó a ser la mejor. Pero un día Álvaro se le cruzó y el buen mozo le declaró su amor. Se casaron formalmente, como manda la ocasión, y tuvieron una niña que es de su alma su primor. La crió con tanto mimo, con paciencia y con esmero, copiando bien a su madre, con un amor verdadero. Pero Queta es especial, no le va lo rutinario, a ella
lo que le fascina es meterse en el osario. Su madre le confesaba historias de cementerios y que te dijo, pues voy a resolver los misterios. Se convirtió en eminencia todo lo castellonero, estudiando a los difuntos con detalle y con esmero. Escritora, divulgadora, historiadora oficial, gracias a nuestros muertitos su fama ya es mundial. Y fundó Muro en Amor, ese grupo teatral donde los muertos reviven de una forma casi magistral. Ella los guía y dirige, con batuta y con salero, paseando por las tumbas con gracia de cuerpo entero. Y ahora que llego al final, tengo que ser muy sincero y confesar un secreto del elenco, que el elenco lo lleva en silencio. Yo soy el peor actor que sube a ese tablado. Olvido el texto y tropiezo. Soy un caso exagerado. Temblando ante los difuntos y con el paso cambiado, pero en el fondo, Miqueta, sé que soy tu más admirado. Te queremos, te aplaudimos por otros 70 más. Brindemos por nuestra jefa, que es una mujer fenomenal. Y recuerda, querida Creta, tú no envejecerás nunca. Simplemente vas ampliando el archivo histórico de Castellón. Con todo mi cariño y admiración y respeto, a mi Lady Queta. El siguiente. Este cementerio no es cualquier cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos, porque cuestan más baratos en vacas y bichos. Los muertos aquí lo pasamos bien, en flores, de colores, y los viernes sentarse en la cosa normal. Nos vestimos y salimos para dar una vuelta, sin pasar de la puerta, eso sí, que los muertos aquí es donde quieren estar, que quieran dormir, se puede esperar. No es en este cementerio, Israel, no es en este cementerio, Israel, no es en este cementerio, Israel, no es en este cementerio, Israel.
Va una altra vegada, bufar. Perquè faig la foto exacta. Torna a bufar. No, però fica-li foc, ahí, fiqueu-li foc. Sí, home. Va. Ponle otra vez fuego ahí. No tengo fuego. Están rompiendo todos. Míralo y luego poner el fuego. Próximo 70. Preparados, listos. Ah, están los fotógrafos. Están los fotógrafos Ya. Que se ve. Tu saps què vol dir que se besen? No, ei, que tires cap allà, A tocar-la hacia l'esquena, mira, ella algo, però... Lleveu-liu? No. Pero eso es un estornudo de alergia de alguna colonia. Me ha dices, fija ahora a mí, un pachuli. Bueno, va, que abra el regalo. ¿Ya puede abrirlo? Diga la cámara. Una botella de vino. ¿Ah? Lee. Antes de leer. Tarjetita de regalo. ¿Necesitas vía? Pero no llores. No llores, ¿Qué son cebollas? Acércate al micrófono. No. Está muy lejos. Que se acerque. Ya vamos. Aguántale el micro. Ahora dirá, este itinerario lo dedicamos esta vez. Lluís, fica un poquet cap allà i així era que és que ve. 70 cumpleaños, señora directora. Feliz 70 cumpleaños, señora directora, y a pesar de ello, Ay, de parte del grupo de teatro de León. Sube el volumen del... está a tope. Lamentablemente, con el sueldo que nos pagas y al precio que están los manolos, solo nos ha llegado para regalarte un zapato. Te tocará esperar a los 80 para el otro pie. Que sigas dirigiendo nuestra vida y el escenario con las mismas fuerzas de siempre. Te queremos muchísimo. Amparo, Ana, Antonio, Leloa, Alcali, Arturo, Carlos, Cristina, David Beltrán, David Salvador, Cristiano, Ferran, Inma, Ismael, Laura, Juan Luis, José Antonio, José Luis, Juan Carlos, Juan Luis, Juanjo, María José, Marián, Mariana, Marisa, Merche, Paz, Pepe, Quique, Rosalía, Santos, Silvia, Rico y Diego. Os quiero muchísimo. Hombre, pero no ya había para mí mezclar el weekend más acá. Con lo que nos pagas, un nicho y un zapato. Ya.
Con tampoc no te'l podies ficar, dona igual el número. Claro. No te puedes poner los dos pares. Este cuidado que se rompe, que es delicado. I ahir hi ha un viatge perquè vagin allà que està al Paseo Espacial de Amèrica. Y vale por un viaje para ir a hacer la mano. Ver la mano. Madre que os parió. Una estrella en el barrio de la Plaza. Qué guapa estàs, no pareixes tu? Ayer me he tocado. ¡Qué guapa está! Això saps que t'hauries del caído. Una estrella más que brillará en el cielo de los carabinieri. Que Dios lo tenga en su santo seno. Grande, Juanvi, grande. Con silenciador. Hacérselo ahí fino. Ahora enseñamos el cuadro, amor. Ay, sí. Menudo cuadro. Qué bonito. Bueno, no, ahora, amor. Ahora, mira. Es que Tamagay de reggae. Bravo. Mari, cuidado. Ara treu-ho a 3. I l'altre? Quique, és precís que porten el camino encara. Sí, perquè m'ha dit Paz que no me lleven tota la nit. Porque te conoce. Es que si te lo quitas... No, però així la pot pisar a gust, Pan duro. Mira, Paula, cómo te dice. Oh, otra estrella. Otra estrella más. Ay, perdón. Una octava real, ¿vale? Que no es fácil, pero bueno, ahí. ¿Empiezo? Mira, dicen que los muertos no... Oye, coño, que se me... Dicen que los muertos no tienen vida. Eso es porque no conocen a Queta. Ella tiene una curiosa receta para las resurrecciones sin IA. Hacer de la historia una divertida travesía en forma de escaleta. Te acompañaremos en este mar hasta el gran infinito o más allá. Oye, José Luis, se me ha hecho corto, pues repítelo. Eres un feliz, eres un feliz.
Yo te conozco un poco, Ahí no había para todos. Bueno, yo voy a darte también un canción de la foto. 70 más vieja que yo. Yo la semana que viene. A ver unas palabras a la cámara. que lo lea, que lo lea. ¡Qué buena pareja! Ya me lo imagino. Son cabrones. Y ahora aprovechando que estamos todos, vamos a hacer un ensayo, una lectura. Españoles todos. Feliz cumpleaños, amiga y compi. De parte de tus compañeros de Vivir el Amor. Lamentablemente, con el sueldo que nos paga nuestra jefa y al precio que están los Manolos, solo nos ha llegado para regalarte un zapato. Dos por el precio de uno. Te tocará esperar a los 80 para el otro pie. Que sigamos compartiendo nuestra vida y el escenario con la misma fuerza de siempre. Te queremos muchísimo. Y en nombre de todos, yo os quiero. Que yo soy Manolo de verdad, de la reglamentación. Bueno, Ariel, la
Una estrella. Bonito. Ala, tengo el culo ahí delante. Emoción, intriga, y dolor, dolor de vacinar. Un culo que llenaba toda la pantalla. La pregunta es, ¿los zapatos que se los quedan? ¡Qué bonito! Bueno, gracias. Os quiero muchísimo. Y que me emocionaba mucho. No pasa nada. No, más. El último es Concha. Mucho. Es una chica excelente. Una chica excelente. Es una chica excelente. Y siempre lo será. Y siempre lo será. 20 años de 40 años. Hoy. ¿Quién se la pone? Amigas para siempre. A ver, Es difícil de poner. ¿quién la pone? Pepe, Con gafas. Venga, el experto. Pepe va. Amigas para siempre, ahora sí que. Amigas para siempre, lailo, 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 amigas para siempre. que parte la tarta. Oye, ahora una foto todos con Concha, ¿no? Una foto para... Viviendo juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Porque he sido de una de las cosas serias. Muy lejos, dejando los problemas a Dios. Los locos sueltos en plena calle. Juntos. Bueno, hago una foto de hecho.